Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien y listos para seguir trabajando. En la hoja de trabajo anterior analizamos el uso de la palabra causes y vimos que la misma palabra cumple dos funciones distintas, sustantivo y verbo. The causes of the virus son las causas. Se trata de una idea y las ideas, junto con las personas, los objetos, los lugares y los animales, se clasifican gramaticalmente como sustantivos. ¿Observaron que antes de causes está el artículo de? Al igual que a y an, de es un determinante. ¿Se acuerdan qué quería decir esto? De es también un determinante y por lo tanto le sigue siempre un sustantivo. Pero en este caso se trata de un artículo definido, porque se usa para referirse a algo específico o en particular. Es un único artículo que puede usarse con cualquier tipo de sustantivo, es decir, que este sustantivo puede ser contable o incontable, singular o plural, referido a realidades femeninas o masculinas. Veamos este ejemplo. I always read the material and do the exercises. No se trata de cualquier material ni ejercicios, sino específicamente de los que me propone el docente. Recuerden que en la hoja de trabajo y en el video anterior les dejábamos dos enlaces para observar otro video y leer en un sitio web más información sobre los artículos, tanto definido como indefinido. En el video anterior dijimos que saber identificar y comprender las diferentes categorías gramaticales es esencial para elegir el equivalente correcto de una palabra cuando se la busca en un diccionario y en consecuencia para lograr la comprensión de un texto. En la hoja de trabajo anterior observábamos y prestábamos atención a estas funciones gramaticales, a la que ahora podemos agregarle el artículo definido. Tanto el artículo definido como los artículos indefinidos constituyen una lista limitada y muy fácil de recordar. El artículo definido es solamente de y los artículos indefinidos son a y an. Sin embargo, para distinguir las otras funciones gramaticales, necesitábamos buscar pistas textuales o gramaticales que nos ayuden a distinguirlas. ¿Por qué sucede esto? No todas las palabras cumplen la misma función en la oración. Algunas llevan la carga significativa y por ende tienen un gran valor informativo y otras esencialmente dan estructura. Así, las palabras pueden clasificarse en dos grandes grupos. Las palabras de contenido, que poseen significado y estructuran la realidad extralingüística, es decir, que nombran o hacen referencia a algo que está más allá de la lengua misma. Y por otro lado están las palabras funcionales que organizan la estructura sintáctica del texto, es decir, tienen que ver con esas reglas que nos impone la lengua para que un texto esté bien estructurado y se le pueda leer o decir correctamente. Entre las palabras de contenido, también llamadas lexicales, están esencialmente los sustantivos, los adjetivos descriptivos, también llamados connotativos, los verbos, con excepción de los verbos auxiliares, y algunos adverbios. Vamos entonces ahora a concentrarnos en este tipo de palabras. Observen el siguiente ejemplo cómo cada palabra nos permite visualizar un significado o un contenido específico, esto que decíamos recién de la realidad extralingüística, y a partir de cada uno de estos significados logramos reconstruir, es decir, entender la idea que está expresada en la oración. Esta primera palabra, plum, hace referencia a esta característica de ser regordete. Si le sumamos la palabra owl, es decir, ogro, estos personajes característicos de las historietas infantiles, le sumamos además la palabra lives, vive, alone, solo, y le sumamos esta otra palabra, swamp, pantano, encontramos esta oración que nos permite identificar una idea.
Plum Ogre lives alone swamp. Por nuestros conocimientos de la realidad, podemos interpretar que se refiere al personaje Shrek. Sin embargo, a esta oración le faltan las palabras que le dan la estructura, las que llamamos palabras funcionales, por lo que esta oración correctamente aparecería escrita como A plum ogre lives alone in a swamp. Retomando la idea anterior, es muy importante identificar en un texto las palabras de contenido para poder entenderlo. Pero ¿cómo hacemos para identificarlas? Hay dos categorías gramaticales básicas que aparecen en una oración: los verbos y los sustantivos. Ya habíamos analizado que las oraciones en inglés se estructuran básicamente con un sujeto, que es una función que la cumple el sustantivo, y un verbo. Lo más conveniente es reconocer primero el verbo, ya que a partir del reconocimiento del verbo será más fácil identificar las partes de la oración. El verbo típicamente indica una acción o un estado, es decir, qué hace o cómo es o está una persona o una cosa. Para identificarlo en una oración, lo primero es recurrir a los conocimientos previos, es decir, a aquellos verbos que hemos aprendido en años anteriores. Por ejemplo, el verbo be, el verbo run, sing, dance, etc. Dijimos también que el verbo siempre sigue al sujeto y que, salvo en el modo imperativo, el verbo nunca es la primera palabra. Esta primera palabra o primeras palabras que cumplen la función de sujeto, una vez que ya han sido nombrados, lo típico es reemplazarla por un pronombre personal. Los pronombres personales son I, you, we, they, he, she, it. Por lo que podremos deducir que después de cualquiera de estas palabritas, lo que sigue es muy probable que sea el verbo. El sujeto lo puede cumplir también un sustantivo propio de personas o lugares que serán fácilmente reconocibles por el uso de las mayúsculas. Vayamos al sustantivo. Un sustantivo es el nombre de una persona, un animal, un lugar, una cosa o una idea, como era el caso de causes, las causas, que analizamos antes. Para identificar un sustantivo, lo primero, como siempre, es recurrir a los conocimientos previos, es decir, aquellos sustantivos que hemos aprendido en años anteriores. Hay muchas palabras que seguramente recuerdan, como mother, dog, school, chair, etc., y que por lo tanto no será necesario buscar en un diccionario. Cuando se trata de un nombre propio, ya habíamos dicho que estos se escriben con mayúscula inicial y así podremos identificarlos fácilmente. También dijimos que un sustantivo aparece generalmente después de un artículo, que puede ser el artículo definido o los artículos indefinidos. También aparece después de un adjetivo posesivo, como my, your, his, her, etc., o de un adjetivo demostrativo, que son this, that, these or those, o de palabras como some, any, many, all, etc. Como ven, la lista no es muy extensa, pero incluye varias palabras, por lo que es necesario estudiar estas reglas y estas palabras para poder recordarlas. El sustantivo cumple también en la oración funciones básicas, como ya veníamos hablando. Ya dijimos que antes del verbo siempre tiene que estar presente el sujeto. El verbo ayuda a identificar estas funciones en la oración. Por ejemplo, si al verbo le preguntamos quién, nos responderá quién es el sujeto. Si le preguntamos al verbo qué, nos responderá quién es el objeto directo. Y si le preguntamos al verbo a quién, nos dará el objeto indirecto. Estas tres funciones las cumple el sustantivo. Veamos rápidamente o analicemos rápidamente un ejemplo en español para entender qué quiere decir esto. En la oración Juan le regaló un chocolate a Micaela, el verbo es regaló. Si le preguntamos al verbo quién regaló, nos contesta Juan. Si le preguntamos
¿qué regaló? Nos contesta un chocolate. Y si le preguntamos a quién regaló, nos contesta a Micaela. Esto quiere decir que estas tres palabras, Juan, chocolate y Micaela, son sustantivos. Esto explica también por qué decíamos antes que lo más conveniente es reconocer primero el verbo. A partir de estas dos categorías básicas, podemos analizar las otras dos categorías gramaticales que contribuyen a dar el contenido semántico a una oración. Se trata del adjetivo y del adverbio. En el caso del adjetivo, el adjetivo modifica el sustantivo, al cual califica o dice algo sobre este sustantivo. Por ejemplo, dice de qué color es, qué tamaño tiene, de qué nacionalidad es, cuántos hay, etc. Para reconocer un adjetivo, lo primero que debemos tener en cuenta son nuestros conocimientos previos. Y así podremos reconocer adjetivos como old, viejo, y su opuesto young, joven. En inglés, un adjetivo va siempre delante de un sustantivo al que de algún modo lo califica o modifica. Por ejemplo, en The Old Man, old es el adjetivo que modifica al sustantivo man. Dada su función básica de describir cómo es un objeto o una persona u otro sustantivo, los adjetivos pueden estar unidos al sustantivo que describen por el verbo be, ser, que significa ser o estar. Por ejemplo, the man is old, the children are young. Los adjetivos old y young aparecieron después del verbo be, que toma la forma de is o are. En el caso de los adverbios, típicamente modifican al verbo. También pueden modificar a un adjetivo o a otro adverbio. Pueden tener una amplia variedad de significados. Por ejemplo, pueden hacer referencia al tiempo, al modo, al lugar, etc., cómo se desarrolla la acción. Y a diferencia de los adjetivos, no siempre ocupan un lugar predecible en la frase o en la oración. Recurriremos, como siempre, a nuestros conocimientos previos para identificar el adjetivo. Pero el hecho de que no tengan un lugar definido dentro de la oración a veces dificulta su identificación y por lo tanto es muy importante ir estudiándolos para luego recordarlos. Una pista textual a la que podemos recurrir es a la terminación en el sufijo li que tienen muchos adverbios de modo. Esta marca gramatical nos puede ayudar a identificarlos y así ver, por ejemplo, acá, que en sleep quietly, el niño duerme tranquilamente, or she sings beautifully, ella canta hermosamente, nos están dando información sobre el modo en el que se realiza la acción.